inicio a nuestra presentación de esta noche hablando de los antecedentes, del por qué es que estamos con las normas internacionales de información financiera y del por qué es que debemos de presentar estados financieros a bancos de acuerdo a este marco de referencia internacional. Aquí vemos la línea del tiempo, lo que es el comportamiento de la adopción de las normas internacionales de información financiera, por lo menos en lo que nos corresponde esta noche, que es Costa Rica. Y desde el año 1999, siendo don Manuel Sancho presidente del Colegio de Contadores Públicos, a través de la sesión número 1899 del 5 de enero del 99, una junta directiva valiente liderada por el señor colega Manuel Sancho, pues hace la adopción de las normas internacionales de contabilidad en este momento, porque eran las famosas NIC, ¿verdad? Ahora vamos a ver la diferencia en lo que está entre las NIC y las NIFO, que hay una diferencia bastante marcada en estas normas. Bien. Entonces, don Manuel y su equipo de trabajo en Junta Directiva pues hacen una adopción valiente de las normas internacionales. Sin embargo, ellos dejaron algunas normas por fuera, como la NIC 12, la NIC 39, la NIC 32. Y ya en el año 2001, ellos sabiendo tal vez no la imprudencia, sino el desconocimiento que habían tenido de no adoptar el marco completo, pues adoptan en el año 2001 ya todas las normas. Bien. En el año 2001, siendo presidente de la República, don Abel Pacheco de la Espriella, y siendo pues, director de rentas internas, don Adrián Torrealba, pues se adopta la resolución 5201, que son las interpretaciones que da la Administración Tributaria con relación al marco de referencia a las normas internacionales de información financiera. En este caso, pues don Carlos Camacho participó mucho en la redacción de este documento. Entonces, aquí este documento lo que hace referencia es, bueno, como ahora ya estamos en normas internacionales y vea que tenemos 21 años de estar en normas internacionales, a veces la gente dice, voy a aplicar las normas por primera vez. No, por primera vez no, usted no puede aplicar por primera vez porque usted es una empresa que está en marcha hace bastantes años, entonces no le podemos aplicar la NIF 1, hay que aplicar la NIC 8. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces ya en el 2001 la Administración Tributaria interpreta las normas. Allá en el año 2002, la SUGEF, el CONACYT, más que nada, pues ya preocupado por el tema de la adopción de las normas, pues ellos con el acuerdo sobre 34-2002 hacen una interpretación sobre todos los alcances de las normas y qué es de todas estas normas que van a aplicar para efectos de los supervisados. En el año 2009, ahí siendo miembro de la Junta Directiva, su servidor del Colegio de Contadores Públicos, pues un 30 de septiembre del año 2009, tomamos la decisión de adoptar por primera vez las normas internacionales de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, las conocían NIF para pymes, ¿sí? En el año 2014, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, en la circular número 6-2014, pues ellos hacen una decisión inteligente y hacen una adopción automática de todas las normas y aquí pues adoptan ya absolutamente todas las normas hasta la NIF 13 en este momento. Porque había que hacer una readopción porque habían adoptado inicialmente la NIC, pero ya estábamos desde el 2004 con el tema de las NIF y había que estar constantemente pues tomando circulares y sesiones para estar adoptando y adoptando nuevas normas y como que esto no era lo más conveniente. Usted sabe que el IAS allá en Inglaterra constantemente está revisando todos los postulados de las normas, todas las necesidades del mercado operativo, financiero y las economías de los países y todas las consultas que hacen los diferentes afiliados al IAS con el propósito de emitir norma. Vea que ahora con el tema de la pandemia, pues ya hay modificaciones en la NIF 16, que la vamos a ver la próxima semana en otras charlas que vamos a ver con los impactos del COVID en las normas internacionales, con la NIF 9, con la NIF 36 del deterioro del valor de los activos, ya hay cambios importantes que están en borradores y que este 8 de mayo tenemos tiempo para decirle al IAS si procede, no procede, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Entonces el colegio en el año 2014 adopta de manera automática las normas. O sea, todo lo que se apruebe en Inglaterra pues ya está adoptado automáticamente en nuestro país. Y para mí pues eso fue una decisión bastante inteligente. Allá en el año 2018 pues hubo cambios importantes para efectos tributarios. Ya se deroga la resolución 5201 y entramos a partir de junio del 2018 con la resolución 029 de 2018. Que hace una nueva acotación e interpretación sobre el tema de las normas internacionales para efectos fiscales. Y aquí, lamentablemente, en el capítulo 5 de esta resolución, pues yo digo lamentablemente por el tema que está pasando hoy a nivel del planeta y específicamente hablando de nuestro país, el tema de que se deroga lo que es el deterioro del valor como un gasto deducible del impuesto sobre la renta.
el deterioro del valor de los activos durante 17 años fue deducible el impuesto sobre la renta. Y a partir del año 2018 dejó de ser deducible y ya es un gasto que no es deducible. Por eso, pues, hace un par de semanas sumamos la tinta y el papel y escribimos una carta al señor ministro de Hacienda a través del patrocinio de un par de diputados que nos ayudaron a enviar la carta hasta el señor ministro, solicitándole al señor ministro que debido a los temas de la pandemia, los activos de las diferentes entidades, industrias, van a verse deteriorados en su valor y que por qué no se permitía por única vez este año pues de que el deterioro fuera deducible del impuesto sobre la renta. Según lo que me dicen, ya el señor ministro ha visto la carta y ya la están analizando y no sé cuál va a ser la interpretación final, pero el tema es de que por lo menos solicitamos al Ministerio de Hacienda que por única vez en el año 2020 el deterioro del valor sea deducible del impuesto sobre la renta. Ahí en la resolución 52, la 29 de 2018, pues está la acotación hacia todas las normas para efectos fiscales o no. Y ya el Colegio de Contadores Públicos también en el año 2018 con la circular 21 pues hace una readopción de la NIP para pymes y toma una decisión importante. En el año 2009 nosotros como miembros de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos definimos que era una pyme. Si era una empresa hasta cierto capital y hasta cierto número de empleados, entonces dependiendo de unas definiciones que da el Ministerio de Economía, definimos que era una pyme y quiénes podían adoptar este marco de referencia. Pero el Colegio de Contadores Públicos en el año 2018 pues hace una reducción de las pymes y se va a lo que es el párrafo 1.2 de la sección 1 de pymes y define que una pyme es toda aquella empresa que no cotiza en bolsa. Entonces que las empresas que cotizan en bolsa entonces van a adoptar la NIF full y todas aquellas que no cotizan en bolsa pues van a adoptar la NIF para pymes. Entonces sabemos de que en nuestro país pues más del 95% de las empresas pues son pymes, ¿verdad? Entonces el marco de referencia que les ocuparía sería la NIF para pymes en la presentación de los estados financieros para los bancos. Bien. Viendo esta línea del tiempo así rápidamente, pues caemos ahora lo que todavía 21 años después uno se queda un poco contrariado del por qué mucha gente todavía le dice que si la NIC le aplican a ellos, ¿verdad? Tenemos 21 años en que la NIC nos aplica porque es la norma de referencia en nuestro país, no hay otra norma más. Es que yo soy de acuerdo a principios contables. Bueno, es que, ¿cuáles principios contables? Los principios contables aplicables en nuestro país son las normas internacionales de información financiera. Entonces, para efectos de ver el sustento legal, pues ya vimos que la resolución 5201 y luego la 29 de 2018, y ahora pues tenemos desde el año 2004 tenemos la modificación al reglamento del impuesto sobre la renta, específicamente el artículo 57, donde se manifiesta claramente y se dice de que las operaciones y el sistema contable del declarante debe ser de acuerdo a las normas internacionales de información financiera adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y las que este colegio adopte en el futuro. Entonces, vea qué interesante que esto fue en el 2004, las que adopten en el futuro. Entonces, en el 2018, el colegio hace una readopción de las normas de la NIP para pymes. Nosotros en el 2009 adoptamos NIP para pymes y en el 2018 el colegio hace una readopción de las pymes. Y muchas de las entidades están obligadas a llevar sus estados financieros y la presentación de acuerdo a las secciones de la NIP para pymes. Porque lo manifiesta así el artículo 57. Y no solamente dice eso, sino que dice que la conciliación de lo que es el impuesto diferido por las diferencias temporales que existen entre el marco de referencia de las normas internacionales de información financiera o de las pymes difieren del marco de referencia fiscal. Entonces, tenemos dos marcos, el marco fiscal y el marco de las normas internacionales. Entonces, van a haber discrepancias entre ellos que vamos a tener que conciliar de acuerdo a lo que establece pues la sección correspondiente 29 de la NIP para pymes, que ya un compañero nuestro dará toda una charla la próxima semana con relación a esto, y lo que es la NIC 12 para efectos de las entidades que deben adoptar el marco de referencia de la NIF full o las NIF completas, como llamamos nosotros. Entonces, aquí ya tenemos, vía el reglamento, que tenemos una obligación de que los estados financieros que vamos a presentar debe ser bajo el marco de referencia de las normas internacionales. Aún así, teníamos la 5201 y el artículo 57 del reglamento y la gente decía, eso no me toca a mí, yo no tengo que hacer eso para qué, eso. Entonces,
Los señores diputados, pues allá en el 2011 modificaron el artículo 104 y el 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y ahora sí es un código, fue votado por los diputados, entonces ya es vinculante para toda la población, ya es ley de la República. Entonces el artículo 128 dice que la llevanza de los registros contables de las organizaciones, de los contribuyentes, debe ser con base en las normas internacionales de información financiera. Entonces ya no hay más, o sea, ya es ley de la República. Entonces nuestras contabilidades deben ser de acuerdo a ese marco. Entonces, vea que ese marco de referencia, vamos a hablar un poco ahora con el marco conceptual de qué es lo que estamos hablando. O sea, yo siempre pongo una historia, una analogía, para que la gente me comprenda un poco más. Y el Colegio de Contadores Privados va a cumplir 70 años. Recientemente, pues cumplió 69 años, ahora en marzo. Y nuestros abuelos en aquel entonces, para hacer la contabilidad, tenían que obtener todas las facturas, clasificarlas, sumarizarlas, pasarlas en el blog rayado columnar de 16 columnas verde ocular, anotar todos los registros contables, hacer los asientos, mayorizar los asientos, elaborar el balance de comprobación, del balance de comprobación, elaborar el estado de resultados, el balance de situación, y luego tomaban esa hoja y la pasaban a máquina, y de máquina de escribir, y elaboraban los estados financieros. Y pues luego ya en los años 80 pues llegó Lotus, y luego llegó Cuatro, y luego llegó San Excel, y ya en los años 80, 90, más hacia arriba de los 90, pues llega entre los 80 y 90 llegan los sistemas de información contable. Entonces ya nos hacían un sistema contable donde entrábamos al módulo asientos, hacíamos los asientos contables y generábamos balances de comprobación y estados de resultados y balance de situación. Y luego llegaron los auxiliares, auxiliar de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, de planillas, de bancos, entre otros. Y luego llegaron los famosos CRPs, allá en los años 2000, ya en la década de los 2000, pues ya llegan los CRPs inteligentes donde todos los sistemas están integrados. Entonces, si yo tomo la contabilidad que hizo mi abuelo hace 69 años y la proceso en SAP o en QuickBooks o en Mónica o en cualquier sistema de información, ¿cuál sería el resultado? Ese resultado va a ser el mismo, o sea, va a ser el mismo porque es la misma contabilidad. Sin embargo, cambiaron los criterios de reconocimiento, de medición, de presentación. Entonces, como hay cambios de criterios, entonces la información no va a ser la misma, o sea, hubiese sido la misma si seguimos trabajando con todos los postulados de Fray Luca Paciolo de hace 532 años, pero ahora no, los postulados cambiaron, los criterios cambiaron, entonces la información es otra, es otro lenguaje totalmente. Entonces, como es otro lenguaje, los estados financieros se tienen que presentar de acuerdo a ese lenguaje. Y hemos estado en bancos y vemos estados financieros que están presentados bajo el lenguaje de Fray Luca Paciolo de hace 532 años. Entonces, por eso nos preocupamos y queremos dar estas charlas con el propósito de hacerle ver a la comunidad contable cuál es el marco de referencia que debe usted utilizar para elaborar los estados financieros para bancos. No solamente para bancos, sino para efectos tributarios y para la lectura de los inversionistas. Bien, acá tenemos en el año 2012 algo interesante, siendo don Francisco Villalobos, director de rentas internas, doña Laura Chinchilla, presidente de la República. Entonces vemos algo interesante que hizo don Francisco. Él saca un comunicado de prensa y que dice lo siguiente: la contabilidad debe ser llevada conforme a las normas internacionales de información financiera. Quienes incumplan estas normas internacionales serán denunciados ante las fiscalías de los colegios profesionales respectivos. Incumplir tales normas también tiene consecuencias para los contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que dice la Administración Tributaria? Si yo llego y le hago una fiscalización a usted y determino de que usted, su contabilidad no está con base en el marco de referencia, las normas internacionales, yo voy a proceder y voy a ir de acusetas a acusarlo a usted a la Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos o al Colegio de Contadores Privados y decirle que usted no está siendo obediente con lo que reza la reglamentación. Entonces, ahora que vamos a explicar el marco conceptual, pues vamos a hablar un poco de los protocolos. Este es un protocolo, o sea, ahorita estamos en una pandemia mundial donde las autoridades, la Organización Mundial de la Salud y las diferentes autoridades de salud de cada país nos dan directrices de protocolos que debemos de ser obedientes con el propósito de poder minimizar los niveles de contagio. Entonces nos llaman a lavarnos las manos, a tener distanciamiento, a aislarnos.
a usar algunos dispositivos de seguridad en caso que estemos contaminados o estemos con situaciones de alto riesgo, y son protocolos que tenemos que seguir. Entonces, estos protocolos de orden fiscal, de orden contable, los tenemos que seguir. Ahorita vamos a ver el protocolo, que es el marco conceptual de cómo se tienen que elaborar los estados financieros. Hay protocolos de restricción vehicular. Si ahorita en este momento pues andamos circulando, pues nos van a hacer un parte de 106,000 colones, nos van a bajar las placas y nos van a bajar 6 puntos de la licencia. La paga del pecado sería esa. Entonces, si nosotros no seguimos los protocolos de cómo se elaboran los estados financieros, perdón, entonces la probabilidad es que el banco se los va a rechazar, como ha pasado ya infinidad de veces en diferentes oficinas donde a los contadores les rechazan los estados financieros porque no cumplen con el marco de referencia. Bien. Aquí tenemos también lo que ya conversamos, lo vamos a pasar rápidamente este slide, lo que hizo la SUGEF en el año 2002 con relación al tema de la adopción de las normas internacionales. Y por acá, esta es una filmina que nos la tomamos de las presentaciones de la SUGEF, que le daba a todos los bancos y a todos los supervisados sobre lo que ha hecho SUGEF con el acuerdo 3018. En este momento, en este preciso momento, hoy precisamente tenía que dar una charla para un banco de 4 a 7, pero se suspendió porque está en cierre. Tienen que presentar los estados financieros a las diferentes organizaciones fiscalizadoras con el propósito de cumplir con la normativa. Pero ahora la normativa que tienen que cumplir es el acuerdo 3018, donde hacen variaciones importantes, sustantivas en el uso de las normas internacionales de información financiera. Y vea el objetivo de lo que trae el reglamento, el famoso RIF. Los que no conocen el RIF, los invito a que lo bajen de SUGEF. Es muy extenso, con varios ejemplos, asientos, casos, sobre todo el tema del uso de las normas en los bancos. El famoso RIF, que es el Reglamento de Información Financiera, dice en su objetivo, dice actualizar la base contable del CONACYT para el sector financiero, modelo estático del 2011, a un proceso de adopción automática de las normas internacionales una vez emitidas por el IAS. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez emitidas las normas en Inglaterra, aplica para los bancos acá en Costa Rica, porque así lo dice el CONACYT. Bien, entonces los bancos ahorita están jalándose el pelo con el tema de las preocupaciones. ¿Por qué? Por el tema de la pérdida esperada. NIF 9. Hay que buscar los modelos de negocios y de acuerdo a los modelos de negocios hay que entrar en el modelo de pérdida esperada. Entonces ya no es lo que decía la 105, lo que era la pérdida incurrida, sino que ahora tenemos que hacer algunas modificaciones y ver lo que son las pérdidas esperadas. Y ahora con el tema de la pandemia, pues eso no nos queremos adelantar, es para otra charla, los impactos que se van a tener en las diferentes carteras con relación a las pérdidas esperadas. Y recordemos que la NIF 9 no es solamente de aplicación para los bancos, como algunos dicen, eso es para los bancos, eso es para los bancos. No, también es para las empresas comerciales donde usted trabaja o para sus clientes, donde usted les lleva sus contabilidades, que tienen cuentas por cobrar comerciales. No generan intereses, pero usted quiere recuperar el principal y así lo establece la NIF 9. ¿Bien? Entonces va a tener que hacer un cálculo de pérdida esperada de acuerdo a los alcances de lo que establece esta norma, pero como digo, eso lo veremos en otra charla más adelante. Bien, ahora vamos a entrar a la introducción y el prólogo de estas normas. Ya aquí queremos dejar claro de que usted tiene que aplicar esos estados financieros que va a presentar para bancos de acuerdo al marco de referencia a las normas internacionales de información financiera. Bien, ya conocemos claramente por qué las NIFs son una necesidad o son una necedad. Algunos siguen diciendo que es una necedad, pero por dicha, el mundo ya cambió, la gente ya se dio cuenta que no somos contadores, que somos ingenieros financieros y que viene la contabilidad electrónica, que si usted está estudiando ahorita un archivo XML para el tema de la factura electrónica, pues dentro de 2 años o menos quizás, usted no va a subir un archivo XML, va a subir 7 o 6 archivos XML. ¿Por qué? Porque los otros archivos que va a subir XML los va a zipear incluso en archivos zip, porque va a ser el balance de comprobación, el estado de resultados, el balance de situación y algunos auxiliares, porque se viene con contabilidad electrónica. Ya la administración, pues en su momento está trabajando con el plan de cuentas que van a manejar todos los contribuyentes. Entonces, eso se viene. Recuerden que estamos en la 4ª revolución industrial, la inteligencia artificial nos alcanzó, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar.
Y nosotros nos convertimos en ingenieros financieros, interpretadores de cifras, consultores de empresas. ¿Ves? Ya todo el mundo cambió. ¿Por qué? Porque la globalización nos alcanzó en el año 90. San Juan Pablo II y Mikhail Gorbachev hicieron un gran trabajo, personajes que ya no están con nosotros, con la perestroika, desquebrajaron el sistema socialista, terminó la Guerra Fría, inició la globalización económica y los mercados se internacionalizaron, las bolsas se internacionalizaron. Entonces empezamos a hacer comercio internacional y la contraria no podía quedarse atrás, tenía que ir de la mano con ese crecimiento, ¿ya? Además, por el tema de que teníamos principios contables muy limitados, por como las economías eran cerradas, cada país tenía su grupo de normas, sus propios principios y difería entre comunidades. Por eso es que buscamos un esperanto contable que le llamamos las normas internacionales de información financiera, donde todos en el planeta hablamos el mismo idioma. Entonces usamos los mismos criterios, entonces ahora podemos comparar cifras y los estados financieros son más útiles para las tomas de decisiones. Y porque había mucha desconfianza en los usuarios, mucha corrupción, aunque la corrupción sigue, ¿verdad? No podemos parar el tema de la corrupción. El fraude siempre ha existido, todas las empresas del planeta tienen fraude. Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas para minimizar esos fraudes, para detectarlos. Entonces tenemos herramientas como COSO 1, COSO 2, COSO 3, los COVID, temas de ciberseguridad, tenemos las normas internacionales de auditoría, normas internacionales de información financiera, que son herramientas que me ayudan a minimizar estas situaciones de lo que llamamos la contabilidad creativa. Bien, ya esto pues lo conversamos y todo el planeta está en normas internacionales, no hay más allá, no hay vuelta de hoja con este tema. No podemos decir, mira, yo voy a usar los principios de contabilidad. No, los principios sí existen y se llaman NIF. Esos son los principios de contabilidad generalmente aceptados en todo el planeta. Bien, ok. Estas normas internacionales de información financiera, le decía que si usábamos los criterios de nuestros abuelos, que lo hacían a mano y lo metemos en un sistema como SAP, pues el resultado iba a ser el mismo. Ahora no va a ser el mismo, ¿por qué? Porque ahora tenemos un conjunto de normas que nos regalan criterios de reconocimiento, criterios de medición, de presentación y de revelación. Bien, entonces entre estos criterios, pues vamos a manejar algunos ahorita para ver la presentación de los estados financieros, pero recordemos que nosotros somos hombres, mujeres de criterio. Ahí está nuestras normas internacionales y debemos ser obedientes. Ahora la obediencia a estas normas es muy drástica para efectos del COVID. O sea, no me quiero adelantar a otras charlas, pero el tema de la depreciación, es importante ver el tema de la depreciación, es importante ver el tema del deterioro, es importante ver el tema de los contratos onerosos. Vea que hoy declararon campeón al Paris Saint-Germain en Francia. Ya el campeonato de Francia, pues lo declaran ahí, ya se paró y declaran campeón al París. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a los jugadores de fútbol les pagaron honorarios profesionales, pero no jugaron. Entonces, ¿eso lo reconoce usted como gasto o es una pérdida? ¿Ves? NIC 37 es un contrato oneroso, porque le pagaron, pero no jugó un minuto. No metió un gol, no generó servicio, no generó ingresos. Entonces, eso es una pérdida. Entonces, ¿qué pasa con los jugadores de fútbol de nuestro país, con los contratos que tienen firmados? Les bajaron, se les reduce la jornada del 50% y les están pagando solo el 50%, pero les van a pagar un 50%. Y eso no puede ser gasto porque no cumple el principio que tiene 532 años de Fray Luca Pacholo, de que el ingreso marca el gasto. Yo reconozco el ingreso cuando sea el gasto y van pareados, van de la mano. Entonces, si no tengo ingresos, no puedo reconocer el gasto. ¿Qué es lo que pasa con la depreciación? No tengo ingresos ahorita, no tengo ingresos, pero tengo que depreciar, porque así lo exige el anexo 2 del reglamento del Impuesto General sobre la Renta y así lo solicita la NIF 16. Para efectos de parar la depreciación, tendría que cambiar la política y reconocer el patrón de consumo. Eso sería para otra charla, ¿bien? Entonces, yo tengo criterios de reconocimiento. Vamos a ver qué es reconocimiento, qué es medición, qué es presentación y qué es revelación. Yo le llamo apocalipsis a la revelación. Bien. Existe una diferencia entre las normas internacionales. Siempre le hacen esa pregunta a uno. Mira, son dos normas, son dos conjuntos. Entonces, son las NIF y las NIF, son diferentes. No, eso es un conjunto de normas. Solamente que hay una diferencia entre una y la otra. O sea, las NIF contabilizan transacciones y tenemos un plan de cuentas para eso. Y las NIF contabilizan hechos económicos y tenemos una taxonomía. Entonces, vea que las NIF fueron emitidas por la International Accounting Standard Board, por el Consejo de las Normas, y las NIF son emitidas por la International Financial Reporting
Standard Foundation, que es la fundación. La fundación es la que ve eso. ¿Por qué? Porque la contabilidad cambió, ahora es de riesgo. ¿Bien? Entonces ahora vemos negocio y el riesgo del negocio. No tanto el tema de las transacciones, sino los eventos económicos como ahorita. La economía es de personas. Entonces estamos confinados, estamos aislados, tenemos 4 semanas de estar trabajando en nuestras casas. Entonces, ¿qué pasa? Que no consumimos. Entonces, vea cómo se vino el crudo hacia abajo, vea cómo están cayéndose los precios, vea todo lo que está pasando en la economía. Entonces, esos son hechos económicos que yo tengo que reconocer contablemente. De hecho, ayer estaba conversando con unos muchachos de la oficina y entonces me decía Guillermo, que va a ser uno de los expositores en Crecer Contable SR, y me dice, don Arturo, ayer compré 2 acciones de Disney, ya están a tanto las acciones. Yo le digo, oye, por lo menos ya es dueño de las orejas de mí, que le digo yo, ¿verdad? Sí, pero vea, o sea, se cayó tanto el valor de las acciones de Disney, o sea, 42,000 empleados echó Disney, de los 102 que tiene, echó 42,000 y salió a la venta. Casi que Apple es la que la está comprando, porque Apple tenía muchas reservas y es la que está comprando prácticamente todas las acciones de Disney, ¿sí? Y tanto así que Disney Plus, el canal de ellos, pues es el que quieren ahora meter en América Latina rápido porque se dieron cuenta que Netflix ha facturado 720 millones de dólares en mes y medio. ¿Sí? Entonces, vea cómo se mueve la economía, son hechos económicos que yo tengo que reconocer y revelar en los estados financieros. Bien, entonces ya entrando en materia con el tema del marco conceptual, pues vemos que el marco conceptual es una constitución, es como la constitución política para nosotros, pero la constitución contable, o sea, y eso es lo que yo siempre en mis cursos y mis charlas y a mis muchachos les digo, si quiere ser un experto en este tema de las normas internacionales, usted tiene que dominar, masticar, conocer, inyectarse el marco conceptual. El marco conceptual es la constitución. Encontrar la receta para elaborar los estados financieros, el protocolo. Yo no me puedo salir del protocolo. Si yo me salgo del protocolo, pues tomo riesgo. Si no me lavo las manos, si no tomo todas las medidas de salubridad que nos dice el señor ministro Salas, pues voy a asumir riesgo. Entonces, si usted no cumple con el protocolo que dice el marco uno, usted asume el riesgo de que sus estados financieros se los rechazan los bancos. O, lo que es peor, usted no está revelando la información fidedigna, transparente, potable, como debe ser a los usuarios de los estados financieros. Bien, entonces aquí tenemos el tema del marco conceptual, que viene dividido en 4 partes. Entonces vamos a ver el tema de las características del objetivo, el tema de lo que son las condiciones básicas de lo que es la formulación de los estados financieros y la hipótesis contable. Que algo importante en el tema de la hipótesis contable, que tiene 532 años, como siempre lo digo yo, de Fray Luca Pacholo, la hipótesis contable siempre fue el principio de empezar marcha y el principio del devengo. Siempre decíamos que eran las columnas vertebrales que sostenían a la contabilidad, pues ya no, o sea, desde el año 2018 el principio del devengo ya no forma parte de la hipótesis contable. El principio del devengo es el primer principio de medición de las normas. Es el principio sagrado de medición. Es el primer principio que usted debe cumplir a la hora de elaborar estados financieros. Entonces, muchas veces uno hace auditoría o ve estados financieros y el principio del devengo no aparece por ningún lado, brilla por su ausencia. No acumulan, no estiman, no hacen varias mediciones correspondientes para poder cumplir con este principio. Entonces, muchas veces la gente, mira, sí, y usted ya hace auditoría, ya hace pues una infinidad de ajustes solamente por ese principio. No nos queremos contar muchas anécdotas acá con el tema porque no tenemos mucho espacio, pero sí es importante ver, por ejemplo, que en este momento estamos consumiendo energía eléctrica. Entonces yo estoy dando energía eléctrica a mi casa. Entonces yo le estoy debiendo este consumo de energía eléctrica a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Entonces hoy estamos, no sé, 30 de abril. Entonces yo tendría que pagar el recibo de la energía eléctrica la próxima semana o en 2 semanas. Lo pago en 2 semanas, pero lo que estoy pagando es el mes de abril, no estoy pagando el mes de mayo. Entonces si lo pago en mayo y yo cargo gasto contra efectivo, pues ya no estoy cumpliendo con el principio del devengo. Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero podríamos poner infinidad de ejemplos, donde no se cumple con este principio que, como les digo, es el primer principio de medición. Y luego vendría ya la hipótesis que nos quedamos con el principio de esa marcha. Y a ese principio ahorita hay que sacarle mucha punta. Ese principio salió a relucir ahora con el COVID-19. ¿Cuántas empresas pueden garantizar la marcha? ¿Cuántas empresas van a desaparecer?
Entonces, no solamente yo tengo que medir la hipótesis del principio para mi empresa, sino para con mis clientes y mis proveedores. Yo estoy vigilante si mis clientes van a poder cumplir ese principio o mis proveedores también, ¿sí? Al inicio de la pandemia, tenía un cliente, o sea, todavía no había sido declarado pandemia, estaba nada más en China, en Wuhan, estaba el virus. Terminamos las auditorías con ellos. Fuimos a presentar los estados financieros a junta directiva y me decía el propietario y gerente, estoy preocupado, Alto. Le digo, ¿por qué? Por el 19. Le digo, ¿pero por qué? Si eso está en China. Ya, me parece mentira, me dice. Usted es mi auditor, me dice. Ah, sí es cierto, le digo yo. Su materia prima es de China, están cerrando las fábricas. Sí, las fábricas cerraron 3 semanas y se me está acabando la materia prima. Entonces, cortan la línea de suministros. Se corta la línea de suministro. Entonces, ¿qué pasa si él se acaba con la materia prima? No puede producir, entonces se le van a caer sus ingresos, ¿ve? Entonces, es un tema de que tenemos que estar vigilantes con este principio. Y ahora más que tenemos que presentar estados financieros porque para todos los arreglos que estamos haciendo por reducción de jornadas, por las moratorias, por readecuar las deudas, nos están solicitando estados financieros y esos estados financieros tienen que decir la realidad económica. Bien, ok. Entonces aquí vamos a ver ahora estas características cualitativas que deben de tener los estados financieros de acuerdo a lo que es el marco de referencia de las normas internacionales. Entonces, en este caso, de acuerdo al marco conceptual. Las características, siempre decimos que esta es la para lograr los estados financieros. Son características cualitativas, son cualidades que deben de tener los estados financieros. Entonces, hablamos de comprensibilidad, hablamos de relevancia, de fiabilidad y de comparabilidad. Y luego vendrán algunas otras características que nacen de estas mismas que ya las vamos a explicar porque están las cualidades primarias y las cualidades secundarias. Entonces, en las cualidades primarias, pues vemos estas que están en esta línea de batalla, ¿verdad? Y luego vamos a ver las secundarias como lo que es la materialidad, la presentación fiel, la neutralidad y vamos a ir hablando con cada una de ellas. La prudencia es importante. Si estamos observando la prudencia, que la prudencia la sacaron y aún está en análisis. ¿Por qué? Porque la prudencia pues, permitió maquillar estados financieros. ¿Ya? Eso, con el tema de las estimaciones, ahora cuando estaba hablando con la gente de Bolivia, con el tema de los beneficios de los empleados, cómo afectaba la NIC-19 en el tema de los beneficios de los empleados, pues claro, en las empresas transnacionales a los gerentes les pagan por performance. Entonces le dicen, mire, si usted logra una utilidad de $5 millones, le voy a dar 75,000, $100,000 de bono. Entonces, ¿ustedes creen que esos gerentes van a llegar a esa performance, van a llegar a esa meta de los $5 millones? Se les va a caer las ventas. Pero tengo un contrato firmado. Si yo logro esa meta, usted me iba a dar tanto, pero ya no puedo lograr porque la pandemia me evitó eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, yo tengo que ver esos contratos para ver qué debo revelar y qué no revelar con relación a eso. Eso entre uno de los tantos puntos que explicamos en esa presentación. Bien. Relevancia. Entonces, es una de las primeras características de los estados financieros que usted va a presentar a banco. Debe cumplir con este principio. ¿Qué es relevante? ¿Qué es ese principio? ¿Ya? Entonces, la información financiera es relevante. Sí, es capaz de influir en las tomas de las decisiones de los usuarios. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo políticas o estamos haciendo asesoría o consultoría en las empresas, los mismos contadores y administradores dicen, pero ¿qué es relevante? O sea, y esto lo reconozco como gasto o lo capitalizo, ¿ya? Esta computadora que compré la llevo a gasto, la capitalizo y muchas veces se ponen el sombrero fiscal donde esa es un cuarto de salario base, pero eso es fiscalmente, estamos hablando de normas internacionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué relevancia? Bueno, cuando sumisión o representación errónea incide en la toma de decisiones de los usuarios. Usted es el que va a decir que es relevante. Usted, cuando está elaborando políticas contables de acuerdo a la NIC 8, usted va a decir que es relevante, qué es lo que incide en la toma de decisiones de los usuarios. Yo pongo un ejemplo, una analogía, siempre digo, mire, si voy tarde para el trabajo y voy a ir a tomar el bus y yo llevo el menú en la mano y se me caen 100 pesos y el bus ya se va y se me fueron a la alcantarilla, ¿me devuelvo para juntar los 100 colones? ¿O saco otros 100 colones de la bolsa y me monta el bus porque me va a dejar y tengo que ir al trabajo? Quizás no, quizás me devuelva, pero la mayoría de las veces, o sea, es muy probable que un alto porcentaje no, yo me monto al bus y dejo los 100 pesos botados. Pero ¿qué pasa si yo meto la mano en la bolsa y se me caen 20,000 pesos y se me van a la alcantarilla? ¿Tomo el bus o me devuelvo y me meto de cabeza en la alcantarilla? Ve, usted determina qué es relevante. Usted determina qué es importancia relativa a la hora de
redactar las políticas contables de acuerdo al modelo de negocio que usted tenga, de acuerdo a las circunstancias de la economía, de su entorno, de la parte interna y de acuerdo a donde usted se está moviendo, ¿ya? Entonces, con base en eso, usted va a elaborar políticas contables que sean prudentes, ¿ya? Que cumplan con el marco, porque puede ser que llegue un auditor y dice, esa política no se la acepto, porque esa política no es relevante, esa política no es transparente, esa política usted la hizo con el propósito de engañar a los inversionistas, con el propósito de, ¿ok? Entonces, vea que dice que va muy asociado con la materialidad e importancia relativa y dice que la información es material o tiene importancia relativa cuando individualmente o en su conjunto incide en la toma de decisiones de los usuarios. Entonces, primer principio, la información debe ser relevante, importante para tomar decisiones. Segundo, representación fiel. Para que la información sea útil y sana para la toma de decisiones, debe representar los fenómenos relevantes, debe ser fiel, y para que sea fiel, debe ser prudente y debe reconocer la esencia del efecto económico, la esencia sobre la forma legal, ¿ya? No importa la forma legal, sino la esencia contable. Entonces, ahora yo tengo un contrato con los jugadores de fútbol, firmado, pero hay una esencia económica. Yo pagué, le estoy girando el cheque todos los meses a ellos, todas las quincenas, pero están jugando. Algunos están jugando naipe. Ahí estaba escuchando al presidente del Santos de Brasil, cuando le preguntan por el jugador costarricense que juega con ellos, y le dice que le pagan un promedio de 67 millones de colones por mes, pero que juega, que anda muy bien en bicicleta, dice. Entonces, no lo contrataron para que ande en bicicleta, lo contrataron para que juegue fútbol. Eso se llama contrato oneroso. De acuerdo a la NIF, si ya no lo quieren al jugador, aplican a NIF 5 y lo llevan como activo mantenido para la venta. Y así está. Si ustedes bajan los estados financieros del Santos del Brasil, está como activo mantenido para la venta. Y si no lo vende un año, la NIF 5 dice que tiene que irse a operación descontinuada, tiene que irse a pérdida. ¿Bien? Pero en este caso, pues la mayoría de los casos en este sería un contrato oneroso cuando el costo está por encima del beneficio. No me están generando flujos de servicios, flujos de ingresos. Entonces, yo lo tengo que reconocer donde al gasto o a la pérdida, que esto es un tema importante. O sea, y ahí es donde la administración tributaria no se ha pronunciado, ni se pronuncia, ni vemos a diferentes organizaciones, incluso los mismos colegios, ¿verdad? Sentándose con las autoridades tributarias y diciendo, mira, pero yo esperaría que esto no me lo reconozca como una pérdida, o sea, es un tema de la pandemia, o sea, porque si es una pérdida no genera ingresos, entonces no es deducible. Entonces, recordemos que estas auditorías de este año las van a hacer incluso tal vez hasta entre 3 años, ¿verdad? Entonces, entre 3 años, mira, es que usted lleve eso a gasto y no era un gasto, era una pérdida, ¿verdad? Entonces, por eso las decisiones se toman ahora. Nos pasa con la 9635, ¿verdad? Que la estamos aplicando y cuando nos hacen las auditorías van a ser en 2, en 3 años. Cuando yo los auditores tienen experiencia y nosotros no teníamos nada de experiencia en el manejo de la norma, ¿verdad? Ok, entonces cuando hablamos de representación fiel, la información debe ser completa, neutral y libre de error. Completa, incluye toda la información necesaria para que el usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado en sus estados financieros, neutral, que no tenga sesgo. La representación desde la información financiera debe ser relevante, confiable y transparente y libre de error. Significa que no hay errores o omisiones de descripciones del fenómeno. No hay una contabilidad perfecta, no hay, pero tiene que estar libre de error. Por lo menos ser, como decimos nosotros, razonable. Bien, entonces dentro de estas características, ya entrando en el punto de la información para que sea útil, vemos la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Entonces, cuando hablamos de comparabilidad, es de que esos estados financieros, para que sean útiles, deben ser comparables. Deben ser comparables con estados financieros de mi organización y estados financieros de otras organizaciones a nivel local o internacional para que me pueda ayudar a tomar decisiones económicas. Recuerde que hacemos contabilidad para terceros. Los analistas financieros de los bancos ocupan de que esa información la puedan comparar con, ¿qué? Con sus indicadores financieros, con sus indicadores de sensibilidad. Ellos tienen algunos patrones que deben de seguir para poder ver si el crédito es viable o no es viable. Verificable, o sea, que esa información que yo le estoy ofreciendo pueda ser verificable. Muchas veces hacemos auditoría y vemos cuentas por cobrar tantos millones y la quiero verificar y no se puede, ni la gente sabe de dónde viene el saldo. Se lo sacaron de la manga el saldo. O activos fijos tantos millones y no hay auxiliares, no se puede verificar. La contabilidad, la contabilidad, la presentación debe ser verificable. Significa que los observadores independientes, o sea, que son los lectores de los estados financieros,
debidamente informados podrían alcanzar el acuerdo que esa información es razonable, que yo la pueda verificar. Oportunidad. Generalmente decimos que los estados financieros del 30 de septiembre o el 31 de diciembre deberían estar el 30 de septiembre o el 31 de diciembre. Es oportunidad para tomar decisiones. Pero oportunidad lo que significa es de que los estados financieros no pierdan la utilidad para tomar decisiones. Entonces ahí es donde aplicamos la NIC 10 y vamos a determinar cuál es la fecha de emisión de los estados financieros. La fecha de cierre, 31 de diciembre ahora, con la nueva norma tributaria, la 9635. Y vamos a determinar una fecha de emisión, que puede ser 10 días, 15 días hábiles después del cierre. Eso es oportuno, o sea, que no pierda la oportunidad de ser útil. ¿Para qué? Para que el gerente tome decisiones. No podemos tomar estados financieros que ya tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ya no son útiles para tomar decisiones. Eso es lo que significa oportunidad, que no pierda esa condición de ser útil para tomar decisiones. Y luego comprensibilidad, que los estados financieros, sus características, sus estimaciones, sus revelaciones, puedan ser comprensibles por personas que estén debidamente informadas, por personas que tengan criterio contable, que puedan interpretar normas contables, que puedan interpretar estados financieros, o sea, que los podamos tomar e interpretarlos, digamos, tal vez no se los pueda llevar a, no sé, pongo el caso de, digamos, los consejos municipales, que por cierto cambian el día de mañana, entiendo, sí. Entonces, en los consejos municipales, pues tenemos gente de muy buena voluntad, gente muy humilde, que quizás pues no, su expertise no es la parte contable, entonces no podríamos decir de que él los tiene que comprender, pero sí un asesor de él que los pueda comprender para que lo pueda patrocinar sobre lo que va a votar, porque él va a levantar la mano en el consejo, va a aprobar estados financieros. Y sabe Dios si esos estados financieros están bien elaborados o mal elaborados, ¿verdad? Entonces yo preferiría, como le digo mucho, salve el voto, o sea, mejor no vote algo que usted no conoce, ¿verdad? ¿Cómo es que usted, cómo le elaboraron los estados financieros? Bien. Ok, siguiendo con el capítulo 3 de las características, pues vemos el tema del costo-beneficio, ya hemos hablado bastante de ese principio, que el costo pues no supera el beneficio, entonces habrán algunas situaciones que va a sobrepasar este principio y lo vamos a tener que revelar y conducir de manera adecuada en los estados financieros. La hipótesis contable que ya conversamos y hablamos bastante de ella, principio de pensar macho, o sea, la semana entrante o un par de semanas vamos a dar una charla de los efectos del COVID en la presentación de los estados financieros y la información financiera y le cuento que por lo menos es un resumen de 25 normas que están viendo impactadas en el tema de los estados financieros. Y a mí en lo personal me preocupa muchísimo, pero muchísimo el tema de esa presentación de los estados financieros, de cómo podemos tener pérdidas muy significativas o podemos tener comportamientos irregulares y no hay una disposición tributaria, no hay un acercamiento por parte de colegios, por parte de organizaciones sobre salvaguardar los intereses de los contribuyentes en materia de presentación de estados financieros y del uso de las normas. Y por eso es que nacen herramientas como estas de Crecer Contable con el propósito de predicarles a la comunidad contable que debemos unirnos y debemos de ser tomar la bandera de poder hacer estas denuncias desde el punto de vista con el propósito de poder salvaguardar el tema de los contribuyentes, o sea, que para mí se están viendo desamparados porque el gobierno únicamente ha tomado medidas en cuanto al IVA, pero da moratoria al IVA, pero nadie está vendiendo, entonces no hay que pagar IVA. Y al final y al cabo hay que pagarlo, no es que se lo están exonerando, hay que pagarlo y para pagarlo usted tiene que tener cancelado un 20% y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces hay un tema que de materia de renta no se ha tocado nada y por eso yo he tomado ahí de redactar por lo menos una carta, estoy con una segunda carta con el propósito de ver un tema de los incobrables, con el tema de ver el tema de las depreciaciones y ver, o sea, que los tratamientos contables de orden fiscal por este periodo pues deben ser un poco más suavizados con relación a esto. Bien, porque las empresas pues muchas van a desaparecer y hay que ser honestos, así como dijo el ministro, se van a contaminar, va a llegar el COVID va a llegar, van a ver, y hasta dijo cuántas personas se iban a poder infectar y hasta cuántos fallecidos pueden haber, entonces uno dice, bueno, hay empresas que van a cerrar, hay empresas que se van a ver afectadas, entonces, ¿cómo poder ayudarles a esas empresas con el propósito en materia tributaria? Bien. Ok, luego el capítulo 4 nos enseña todo el tema del marco conceptual
de lo que es la presentación de los estados financieros, entonces, de lo que son esos elementos de los estados financieros. Recordemos que tenemos elementos y tenemos componentes, ¿ya? Entonces hay componentes y esos componentes tienen elementos. Entonces, dentro de estos elementos tenemos el estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros y las estimaciones y políticas. Muchas veces uno llega y le dice, me regala las políticas contables, no tengo. Y los estados financieros aquí están. Entonces, ¿cómo hizo los estados financieros si no tiene políticas? Si la NIC 8 dice que las políticas son para la formulación y elaboración de los estados financieros. Entonces, ¿cómo hizo los estados financieros? De acuerdo al criterio del contador que tiene sentado en el escritorio. De acuerdo a ese criterio, que puede diferir del criterio de, somos ¿qué? 22,000 contadores activos, más o menos, que hay, ¿verdad? Imagínense, 22,000 contadores activos y todos pensamos diferente quizás, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos criterios habrán, verdad? Y yo pienso que lo que tenemos que hacer es abrazarnos en criterios, abrazarnos y tender puentes con el propósito de llegar a criterios consensuados, ¿verdad? Con el propósito de, pero para eso tenemos que elaborar políticas, tenemos que elaborar muchos instrumentos con el propósito de elaborar estados financieros, como digo yo, a prueba de balas, ¿verdad? Venga y me audita que aquí está mi estado financiero. Bien. Entonces, hay que tener esas políticas y estimaciones y además de las notas a los estados financieros. Muchas veces uno ve un estado financiero que le presentan para bancos, yo que asesoro a bancos del sector público, del sector privado, y me dan estados financieros y me dicen, Baltuano, vea esos estados financieros y las notas. Entonces dice, cuentas por cobrar 400 millones 20. Y la nota, cuentas por cobrar 420 millones. Instrumentos financieros, no sé, 80 millones, y llega la nota de instrumentos financieros, 80 millones, no dice ni quién es el emisor, ni cuál es el riesgo, ni cuál es la tasa, ni qué tipo de instrumento es, no dice absolutamente nada. Entonces, lógicamente le van a rechazar los estados financieros porque no cumple con los criterios de revelación, ¿ya? Usted quiere saber cómo se hacen notas, queremos hacer un taller de elaboración de notas a través de esta misma red del asesor contable, de Crecer Contable, perdón. Queremos hacer un taller con el propósito de enseñar a redactar las notas, de cómo, entonces, ¿cómo hacemos para redactar las notas? Nos vamos a las políticas, pero cada norma que es específica tiene un apartado de criterios de qué? De revelación. Entonces ahí, en los criterios de revelación le dice usted qué es lo que tiene que poner en la nota. Ahí está, puntualmente está. Entonces eso lo queremos hacer un poco más adelante. Y un estado de situación, pero que sea comparativo. Ya eso serían pues los elementos de estos componentes. Bien. Entonces aquí ya viendo ya propiamente los elementos de esos estados financieros, tenemos activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Entonces, activo, recurso controlado por la empresa proveniente de sucesos pasados que genera flujos de efectivo, ¿ya? Y se mide de manera fiable. Pasivo, deuda actual presente, proveniente de sus pasados, que al vencimiento del cual y para cancelarla la entidad tiene que desprenderse de flujos de efectivo futuros y se mide de manera fiable. Patrimonio, el residuo entre otras partes. ¿Ven? Entonces, tienen que cumplir con esta definición para poderlo reconocer. Y vamos a ver más adelante el tema de eso, recurso controlado por la empresa. ¿Qué es controlado por la empresa? Entonces, vamos a ver ya un slide que explica todo eso. Y luego los ingresos, que son las entradas de beneficios económicos, ¿verdad? Y los egresos, que son las salidas de esos beneficios económicos, ¿ya? Y los ajustes de capital, que son todas esas partidas patrimoniales que se ajustan con el propósito de. Aquí, pues, salgo a colación de que en la semana anterior me estuvieron llamando y contactando tanto de la Comisión de Emergencias como del Ministerio de Salud por un programa que se creó de hacerle frente al COVID y poder, con las donaciones, tener algunos presupuestos que se puedan invertir en la ayuda a los más necesitados. Entre las cooperativas de ahorro y crédito, pues ellos desean pues a donar las reservas patrimoniales, ¿verdad? Que tienen las reservas de bienestar social, pero el acuerdo 3018 de COVID, de la SUGEP que vimos más anteriormente sobre el tema del RIF, del Reglamento de Información Financiera, hizo cambios importantes de acuerdo a la NIF. Entonces, si yo voy a tocar esas reservas, la tengo que llevar como a resultados, al estado de resultados, como un gasto. Entonces, eso hace de que estas cooperativas pues aumenten sus gastos y puedan tener problemas importantes porque las reservas de bienestar social son significativas.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Redactarle una carta al superintendente para decirle, mire, por única vez este año, como es un tema social, pues permítanos que esa reserva no afecte resultados, pero que afecte el patrimonio. Son los ajustes de capital que se pueden hacer. Entonces, eso, pues también participamos estas semanas atrás en ese tema. Aquí, bueno, ya la definición de activo un poco más detallada, o sea, el tema de lo que es un activo controlado por la empresa, pero lo queremos ver, y esta es la de pasivo, pero yo quiero explicar esta parte que me interesa mucho, porque muchas veces recitársela de memoria es fácil. El recurso controlado por la empresa, proveniente, pero ¿qué es controlado? Entonces, cuando hablamos de control, pues hay que desmenuzar un poco el tema de la palabra control, y control no significa propiedad legal, o sea, no significa eso. Que yo tenga la propiedad legal. Ya ustedes conocen el tema de la NIC 16 con el tema de los arrendamientos financieros, que ahora el tema es control. ¿Quién es el que controla el bien? Y lo tengo que reconocer contablemente, cargando el derecho de usar el activo contra la cuenta pasiva. Vamos a tener una charla de esta. Ahorita no recuerdo cuál es el facilitador que la va a dar, donde se van a dar ejemplos de reconocimiento de esos arrendamientos financieros, algunos casitos prácticos que van a dar. Pero en este caso, pues vemos aquí el tema que es la norma 1 internacional de contabilidad, presentación de estados financieros, define los activos como recursos controlados por la entidad como consecuencia de hechos pasados y de los cuales la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos o potencial servicio para efectos de también del sector público, de que lo que genera quizá no son ingresos, pero sí servicios, ¿verdad? Entonces, usted tiene que analizar control. Entonces, dice, ¿qué es control? Una entidad controla, dice. Todas las normas tienen definiciones, todas. Tienen criterios de reconocimiento, medición, presentación, pero también tiene objetivo y alcance y definiciones para poder comprender más la norma. Bien, entonces hay algunas, a mí me gusta mucho la de la NIC 38, el párrafo 21, ya. Todas hablan sobre control, pero me gusta la de la NIC 38, que es la de activos intangibles. Una entidad va a controlar o controla un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros o potencial servicio que procedan de recursos que subyacen del mismo, y además pueda restringir el acceso a terceros. O vea qué interesante, pueda restringir el acceso. Entonces, el Estadio Nacional es un fideicomiso. La propiedad la tiene el ICODER, pero ¿quién lo controla? El fideicomiso lo controla. Tiene el poder de control y restringe el acceso. Nadie puede entrar al Estadio Nacional. ¿Ve? Entonces, ve que no importa el tema legal, o sea, es quién tiene el control, eso es control. Entonces, si yo controlo el activo, aunque no sea mío, por ahí dice que las cosas no son del dueño, son de quien las usa, dice, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es el sentimiento de la norma, esa es la esencia contable de la norma, no la parte legal, ¿verdad? Y también el tema del comentario de lo que sería, pues, el suceso pasado, ¿verdad? Entonces, ya reconocimos y vimos lo que es este primer término, ¿verdad? Del control y la restricción, pero es el suceso pasado. Entonces, las normas inteligentes saben decir, yo únicamente voy a reconocer sucesos pasados, porque los sucesos futuros son, ¿qué? Contingencias. Me generan incertidumbre, entonces yo no voy a contabilizar sucesos futuros porque yo tengo incertidumbre, entonces los voy a llamar activos y pasivos contingentes, y para eso tengo una norma que es la NIC 37. Por eso yo reconozco sucesos pasados. Sí es importante hacer ver que hay algunos sucesos futuros que la norma pues se considera como el valor razonable, ¿verdad? Como la pérdida esperada ahora con ANIF 9, ¿verdad? Entonces hay algunos sucesos futuros que va incorporando la norma ahí, pero no se mete mucho en ese tema. O sea, yo le digo, yo le acepto los sucesos pasados, tanto para la prestación del servicio como para los beneficios económicos. Y recordemos que en el sector público, pues ahí la próxima semana habrá toda una charla bastante buena. Les recomiendo que la matriculen sobre los efectos del COVID en los estados financieros del sector público aplicando la NIC-SP. Bien. Bien, entonces, en este sentido, pues ya nos vamos al tema de, ya yo sé lo que es activo, lo que es pasivo, lo que es ingreso, lo que es gasto, entonces nos vamos ahora al reconocimiento. ¿Cuándo reconozco un activo? ¿Cuándo reconozco un pasivo? ¿Cuándo reconozco un ingreso, un gasto? Pues, como dice la norma y el marco conceptual, cuando cumpla con definición. Bien, esa es la marca del ADN. Entonces, cuando cumple con definición y además, cuando sea probable, dice que ingresen beneficios económicos, cuando sea probable y lo pueda medir con fiabilidad. Por eso cuando hablábamos el martes con los bolivianos y la gente de la América Latina que se conectó al webinar, hablábamos de la NIF 15. Bueno, ¿cómo afecta el COVID con relación a la NIF 15 de ingresos? Bueno, resulta que se hicieron ventas en diciembre.
hubo ventas y es muy probable que hayan devoluciones. Y entonces la norma habla de contratos. Entonces en el contrato debe quedar claramente, ¿verdad? Claramente establecido de que no hay devoluciones y que si hay devoluciones tiene que haber garantías. Bien. Entonces, si yo tengo devoluciones importantes con relación al COVID, no solamente devoluciones, sino que se van a ir impactados que el tema de los precios, voy a tener que bajar precios, el descuentos, entonces aplica el tema de la NIF 15 importante. Entonces, en este caso, pues yo tengo que estar completamente seguro de que voy a recibir beneficios económicos para poder reconocer ese activo. De igual manera, yo tengo que reconocer de que van a haber beneficios económicos para reconocer la NIF 15 también. Bien, y la probabilidad de obtener esos beneficios económicos futuros y que se puedan medir de manera fiable. Y para medir de manera fiable, pues existirán algunas estimaciones, existirán algunos criterios de algunas normas correspondientes específicas para poder determinar el valor razonable de esos activos. Bien. Bien, ahora el tema de algunas consideraciones que ya hablamos, la tangibilidad no es esencial, ya dijimos que no es esencial que yo tenga la propiedad del bien para poderlo reconocer contablemente. Yo siempre digo, las cosas no son del dueño, son de quien las usa. Entonces, en este caso, si yo estoy generando flujos de efectivo con ese terreno que no es mío, yo lo tengo que reconocer, es un derecho de usarlo. Pues tiene que haber una situación contractual ahí. Bien. Ok. Y ahora caemos acá, y ya lo que son los estados financieros. Entonces, tenemos un estado de situación financiera, que es el estado de salud de la empresa. El estado de salud donde se ve la situación financiera a una fecha determinada. Entonces, ¿cómo estará la situación financiera de las empresas hoy en día con el tema del COVID? ¿Cuáles son los estados financieros que le vamos a presentar a los bancos con los efectos del COVID? Entonces, ¿cómo está el estado de salud de esa empresa? ¿Se ha deteriorado? ¿Ha sido contaminada por los efectos de la economía? Pues probablemente que sí. Entonces tenemos que hacer ajustes correspondientes ahí. Luego el tema del desempeño que se mide con el estado de resultados. Lógicamente el desempeño se va a ver muy deteriorado porque se nos están bajando las ventas. Imagínense un hotel que tuvo que cerrar, un gimnasio que tuvo que cerrar. ¿Ya? Vea que ni siquiera quieren abrir porque con el 25% no le alcanza. O sea, no es rentable abrir con un 25% del gimnasio. Entre los hoteles que cerraron, que van a cerrar, no sé por cuántas semanas más, está dejando de generar flujos de efectivo, pero estoy depreciando el hotel. Estoy depreciando el hotel. Entonces, si yo lo dejo de depreciar, pierdo la depreciación. ¿Sí? Y se me está deteriorando el hotel. Y se me están deteriorando los inventarios, se me están deteriorando diferentes activos. Y el tema de quizás el hotel yo lo tenía financiado, entonces ya tengo que aplicar la NIF 23 en algunos casos también. Entonces, son temas que tenemos que ver muy bien a la hora de presentar los estados financieros, en este caso. Flujos de efectivo. Lógicamente, esa es la sangre de las empresas. Yo siempre, ustedes me conocen de que si me corto las venas sale un flujo de sangre y la empresa lo que tiene es un flujo de efectivo. Que si no me cuido los niveles de colesterol triglicéridos me da un paro cardiorrespiratorio cardiovascular. La empresa puede tener un paro también porque tiene grasa y ahora probablemente está acumulando grasa. ¿Por qué? Porque tiene materias primas que no las puede manufacturar, porque tiene productos terminados que no puede vender, porque tiene cuentas por cobrar que se le van a contaminar, que no la va a poder recuperar o su recuperación va a ser más lenta. ¿Ve? Entonces, ¿cómo hacer para hacerle frente a sus flujos de efectivo? Tenemos que revelar eso en nota a los estados financieros. Tenemos que ver si cumplimos con la hipótesis contable del principio de empresa en marcha, ¿ok? Y vea que es importante que la prioridad siempre es, como está al final de este slide, siempre va a ser la situación financiera. Siempre ese va a ser el punto de partida, va a ser el tema de cuál es el estado de salud que tiene mi empresa. Bien. Y ahora llegamos ya a la presentación de los estados financieros. Ya vimos lo que es antecedentes, la filosofía contable, ya vimos el marco conceptual rápidamente que yo le sugiero, le recomiendo. Son 42 páginas. Trate de estudiarlas. En esta pandemia, no sé cuánto nos queda de estar confinados todavía, pero trate de hacerlo, trate de estudiarlo. Yo cuando empecé la pandemia, cuando empecé la cuarentena, lo hice aquí donde estoy sentado. Convertí esta terraza de mi casa como mi oficina. Y me puse a escribir y he escrito ya como 8 artículos, he hecho diferentes infografías. He avanzado 2 capítulos del libro mío. Saqué una certificación de NIC-SP de una organización en Inglaterra, son 8 módulos. Hice los 8 módulos, hice todos los exámenes y saqué la certificación de NIC-SP de una organización en Inglaterra. Entonces los invito a que ustedes
se ocupen en el tema de las normas, que se pongan a escudriñar, como digo yo, el maravilloso mundo de las normas internacionales de información financiera, con el propósito que puedan enriquecer el conocimiento y su criterio y sean hombres y mujeres de criterio con mucha pertinencia. Y lo demás viene por añadidura. Se los aseguro que lo demás va a venir por añadidura. Bien, entonces vamos a ver la presentación de los estados financieros. Y aquí está la hoja de ruta de esos estados financieros. Entonces, consideraciones generales y los estados financieros. Las consideraciones generales ya las vimos. Ahí están los famosos, ¿qué? Principios. Y lo que establece el marco conceptual: presentación razonable, cumplimiento de NIF, empresa en marcha, devengo, materialidad, comprensión, frecuencia, comparación y uniformidad. Eso ya lo vimos en los slides pasados. Pero ahora vienen los elementos. La identificación de los elementos, el estado de situación financiera, el estado de resultados y otros resultados integrales, que es muy probable que para este cierre vamos a tener otros resultados integrales tremendos. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios en la economía y recordemos que en otros resultados integrales yo lo que voy a poner son pérdidas y ganancias que me genera la economía, en los cambios en los instrumentos financieros, en los cambios en los activos, entre otras cosas como diferencias en las tasas de cambio, va a tener pérdida o ganancia cambiaria, ¿ya? Entonces va a ir a otros resultados integrales, entonces va a ver la composición de esas partidas en corriente y no corriente, entonces vamos a tener que hacer algunos ajustes con relación a eso. Bien, y la composición de lo que es las operaciones y la representación de las mismas y sobre todo las revelaciones de todos los riesgos, ¿ya? El estado de cambios en el patrimonio, pues inicialmente pues no vamos a tocar mucho eso, o sea, será el cierre fiscal, ¿verdad? El estado de flujo de efectivo que está siendo muy deteriorado y las notas a los estados financieros. Es importante que esas notas, como digo, deben estar bien elaboradas de acuerdo a las políticas contables. Bien. Es importante cuando hablamos de los principios contables, ya lo decía, la hipótesis contable que establece el marco conceptual, que el principio del devengo ya no forma parte de la hipótesis contable. Es el primer principio de medición. Ya eso lo hablamos y lo conversamos. Bien. Ok. Ya hablamos de los principios y las características, no los vamos a volver a tocar. Y aquí empezamos a hablar sobre corriente. A ver, ¿qué es corriente? A veces la gente me dice, mira, es que todavía dice activo circulante y activo fijo y otros activos, y así no lo considera la norma. No, eso es un error, o sea, la norma sí permite eso. La norma no se mete en eso. La norma le da recomendaciones, o sea, usted tiene que cumplir con los criterios de medición, presentación y revelación. La norma le sugiere el tema de corriente y no corriente. ¿Qué es corriente? O sea, corriente es que corre, o sea, que corre en el periodo económico, o sea, que circula. Ya, pues le llamaban circulante antes, ahora le llaman corriente. Es una corriente de flujo de efectivo. Entonces, yo voy a reconocer en corriente lo que circula en el periodo económico. Entonces, el periodo económico es de 12 meses. Entonces, yo voy a reconocer ahí esas partidas. Pero muchas veces vemos inventarios, yo lo he visto en auditorías, inventarios de 400, 800 millones de colones. Y hasta más, ¿verdad? Muchísimo más. Y todo está en corriente. Entonces llega uno como auditor o le sugiere al banco que lo contrató uno para ver estados financieros de clientes que están enviando sus estados financieros para análisis. Y uno le dice, bueno, pregúntele si el inventario lo va a vender en todo el año. Tiene 800, tiene 1.100 millones de colones sin inventario. Entonces pregúntele si ese inventario lo va a vender en todo el año. ¿Qué es lo que reconozco en corriente? Lo que usted va a reconocer, lo que usted va a realizar en el periodo económico. Entonces, si yo no lo voy a realizar, entonces una porción del inventario va como no corriente. Entonces, pero no, es que usted va a comprar lo que tiene que vender. O sea, recuerde lo que nos enseñaron en Conta 1, el ciclo de los ingresos, el ciclo de las compras. Entonces, yo compro, yo tengo efectivo, compro. ¿Compro a cuánto? Yo voy a comprar inventario para venderlo en 90 días y lo voy a vender para tratar de recuperarlo en 60 días y que en 150 días retorne el efectivo. Una vez estaba en una empresa que tenía inventarios de casi 4 millones de dólares en inventario y tuvo utilidad de $500,000 y para pagar la planilla, para pagar los aguinaldos y pagar los dividendos a los socios le tuvo que pedir plata prestada al banco. Entonces, tuvo rentabilidad, pero no tuvo liquidez. O sea, usted tiene $1 millón de dólares de inventario que no le rota, tiene ya a pérdida. Pero les da miedo llevarlo a pérdida, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque llega tributación y todo el tema, ¿verdad? Entonces, es que ese inventario no rota. Entonces, como no rota, ya eso es una pérdida. Y veamos que la NIC 2 dice que yo tengo que reconocer los inventarios al costo o al valor neto realizable el menor. ¿Y qué es valor neto realizable?
el precio de venta de un activo, la disminución de un pasivo, perdón, el precio de venta del activo menos lo que me costó producirlo, menos lo que me costó venderlo, ¿sí? Entonces, la diferencia va a ser el valor realizable, pero vea lo que dice, el precio de venta menos lo que me costó, menos lo que me está costando venderlo. ¿Cuánto le está costando venderlo? Yo he llegado a empresas que tienen hasta 10 años de tener inventario en las bodegas. Vea todo lo que le está costando venderlo. Entonces, tiene una pérdida en el valor. Ahora, con el COVID, ¿qué va a pasar? Hay algunos inventarios que se van a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que ver que si muchos de esos inventarios van a ir a qué? A no corriente. Eso es lo que significa corriente. Y eso es lo que yo voy a reconocer como corriente, lo que puedo realizar en el periodo económico. Muy bien. Y lo mismo pasa con el pasivo corriente. Es el pasivo que yo voy a realizar, o sea, que voy a pagar, o sea, en el periodo económico que tenemos. Ahora tenemos un periodo económico de 15 meses, ¿verdad? Por única vez, pero el periodo económico generalmente es de 12 meses. Bien. Y aquí tengo las características de esa situación de pasivos corrientes. Entonces, ¿cuándo yo lo voy a clasificar como corriente y cuándo no lo voy a clasificar como corriente? ¿Ok? Aquí les estoy regalando pues un mapa conceptual de lo que es el marco conceptual de las NIPS y la NIC 1 para que ustedes lo puedan comprender un poco mejor. Seguir de manera conceptual a la hora de presentar. Entonces, cuando tienen los estados financieros, van haciendo un checklist. Está en el marco, sí, sí lo consideré, no lo consideré, mira, no cumple, porque si no, no cumple con eso. No cumple. Entonces, ese estado financiero está mal elaborado y alguien va a tomar decisiones. Recuerden lo que decía yo de por qué los miembros de junta directiva de un banco fueron a prisión siendo inocentes. Porque levantaron la mano en junta directiva. El gerente les decía que tenía 14.000 millones de utilidad y tenía 16 millones de pérdida. Entonces, que el hueco eran 30.000 millones de colones y ellos levantaron la mano y eran inocentes y fueron a prisión. Entonces, nosotros estamos haciendo contabilidad para terceros. Bien. Entonces, esos estados financieros deben cumplir con el protocolo. Vea al ministro Salas cómo se enoja cuando la gente no cumple el protocolo. Se enoja, ¿verdad? Y hasta que tira chispas, ¿verdad? Entonces, imagínense en el banco cuando usted presenta los estados financieros y no cumple con el protocolo. Se molestan. O sea, los analistas se molestan y dicen, mira, no cumple. Y se lo rechaza y el contador se enoja. Y muchas veces uno le dice al contador, mira, es que se tiene que capacitar, tiene que ir, no, entonces es resistente al cambio y ya no es para estar, ya no está para, como decimos nosotros, para estar resistiendo. Si usted no se monta en el tren del cambio, lo va a dejar. Ayer estaba en una presentación de una universidad donde tuve el honor de compartir con los dos presidentes de los dos colegios, los máximos exponentes de los dos colegios, contadores públicos y contadores privados. Y los dos presidentes coincidían en lo mismo. El tema de la tecnología llegó para quedarse. O sea, esto que estamos haciendo, o sea, yo estoy en mi casa, ustedes están en sus casas y estamos viendo un tema tan importante como este, ¿verdad? Y ellos saben de que esto llegó para quedarse, que hay que ir trabajando en estas herramientas. Pero nada hacemos con hacer una situación de esta, ¿verdad? Si la gente no va a querer hacer el cambio. O sea, ¿qué hacemos nosotros con desgastarnos como pastillas de jabón, haciendo todo este tema de la exposición, tratando de hacerlo en la máxima expresión? Y tal vez usted, eso no es para mí. Lo que está hablando Baltoana es pura, ¿verdad? No, esto es cierto. O sea, si usted no cambia, lo van a alcanzar los jóvenes. Esos jóvenes. Vea, en este chat, en esta página de CR, de Crecer Contable CR, ustedes van a ver muchachos jóvenes, muchachos que tienen 23 años, dando sus exposiciones de las NIPS con mucha propiedad, con mucha propiedad. Estudiantes brillantes, que son jóvenes, que tienen 23, 22 años, algunos quizás menos, y son brillantes en eso, y lo van a ver ustedes. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera conocieron lo que eran los PCGA. Ellos crecieron con la NIF en la mano, ¿ya? Ellos entienden todo el tema del valor razonable y le hacen bellezas a uno con Excel y todo, le hacen todos los casos, ¿ya? Ellos nacieron con eso, ¿ya? Entonces, yo los invito a ustedes para que también hagan ese cambio, ¿ok? Por eso les estoy regalando este mapa conceptual y este otro aquí, que es de la adopción por primera vez de la NIF. Bien, y ahora llegamos a la presentación de los estados financieros. Aquí, en este estado financiero, vea que nosotros tenemos una estructura, recordemos de que la NIF, corriente, no corriente, fijo, circulante y otros es válido. Lo importante es la presentación y la medición de lo que usted está incorporando ahí.
Entonces yo tengo efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces yo sé que es un equivalente de efectivo, es un instrumento financiero que tiene una volatilidad pues inferior, de que no está supeditado mucho al riesgo y que no supera los 3 meses, ¿ya? Entonces ya, de acuerdo a la NIC 7, pues ya es equivalente de efectivo, ¿ya? Independientemente sea un sobregiro bancario o no. Y ahí lo va a tener, entonces va a tener una nota y a la par de la nota va a tener una política. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que dice 8B. Todas las notas, todas, absolutamente, debe tener la nota y la política. Entonces, la política es alfabética y la nota es numérica, ¿ya? Entonces, yo voy analizando así la política. Entonces, ¿cuál es la política contable? Entonces, A, B, C, D, y las pongo en el estado financiero. Defino todas las políticas, ¿ok? Y luego todas las notas. Y entonces voy acompañando la política con la nota, la política con la nota, ¿ok? Ahí, vamos a tratar de enviarles a su correo electrónico un modelo de políticas contables para pymes y un modelo de políticas contables para empresas full, para que ustedes lo puedan tener y se puedan guiar con los estados financieros para que ustedes lo tengan como un documento de referencia. La idea es poder compartir de manera gratuita todo lo que podamos tener, o sea, por bendición de Dios, o sea, esta es la vocación de uno queremos hacer que todas estas charlas pues sean gratuitas para todos ustedes con el propósito que ustedes tengan el material suficiente y las herramientas suficientes para salir adelante, pero el tema es de que lo puedan usar también, que si se lo enviamos es que lo aplique, o sea, queremos mejores estados financieros en los bancos. Bien, entonces esa es la estructura que nos regala pues la NIF, la que nos recomienda la norma, ¿ok? Tenemos aquí ya el tema de los pasivos y el tema del patrimonio. Hay algo interesantísimo cuando llegamos acá al tema de los estados de resultados. ¿Verdad que en el estado de resultados tenemos utilidad por acción? Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes presentan la NIC 33? O sea, sacan la utilidad por acción en la presentación del estado de resultados. ¿Sí? Muchos, o ya he visto muchos estados financieros y ni siquiera tienen otros resultados integrales, pero se tiene que aplicar la NIC 33. ¿Cuál es la utilidad por acción también? ¿Sí? ¿Ok? Para reflejarla ahí. Okay, bien. Ahí tenemos otros resultados integrales, vea que ganancia en la revaluación de los terrenos, activos financieros disponibles para la venta, participación en otras utilidades integrales, pérdida actuarial, pérdidas cambiarias, ganancias cambiarias, entre otras, ¿verdad? ¿Ok? Aquí tenemos lo que es ya el tema de lo que es la composición del patrimonio, el estado de cambios en el patrimonio. Y con esto, pues yo terminaría la charla, era un webinar de 1 hora, yo creo que me pasé un poquito más, ¿verdad? La idea era poder rápidamente explicar los criterios y principios para la presentación de los estados financieros para bancos. Como les digo, según lo que me dijo las personas que administran esta página, tienen los correos electrónicos de todos ustedes. Entonces yo le voy a ofrecer lo que es el material el modelo para presentación de estados financieros para pequeñas y medianas empresas y para lo que es las empresas full. El de las full son más o menos como 300 páginas, ¿verdad? Imagínense. Es un estado financiero de una empresa que casi de 300 páginas, ¿verdad? Y la de pymes es como de 55 páginas, más o menos, entonces por ahí o poco menos, para que ustedes lo puedan tener y lo puedan aplicar en la presentación de los estados financieros de las empresas que ustedes laboran o a las empresas que ustedes les ofrecen el patrocinio de los servicios contables. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pues estoy en la mejor disposición de poderles contestar. Pueden ahí hacer las consultas en el chat, ¿verdad? De no ser así, pues yo les agradezco mucho la atención a todos ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas de todos ustedes y como siempre les digo, que Dios los bendiga. Les habla su amigo Arturo Baltodano. Les aprecio mucho y las puertas de mi correo electrónico, como digo siempre, están abiertas para la información que usted requiera. Con mucho gusto yo se la podría compartir. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos y gracias por los comentarios que hacen. Vamos a ver, aquí alguien me pregunta que si puedo presentar la filmina de aplicación por primera vez.
Vamos a ver cómo hago para volver hasta esa filmina. Sería esta. Bueno, ahí la rayaron, ahí la estuvieron rayando. Alguien entró por ahí. Recordemos que la NIF 1 nos regala algunos criterios importantes en aplicación por primera vez. Primero reconozco, luego desreconozco, luego reclasifico y finalmente mido. Pero es importante aquí hacer una observación en cuanto a la NIF 1, que mucha gente dice, la NIF 1 es aplicación por primera vez. La NIF 1 es del año 2004 y estamos en el año 2020. O sea, han pasado 16 años. Entonces uno le pregunta a la gente, mira, voy a aplicar por primera vez la NIF, pero ¿cuánto tiene su empresa? Mi empresa tiene 20 años y ya no puede aplicar la NIF 1. ¿Por qué? Porque usted tenía que estar en NIF, usted ya fue desobediente, entonces tiene que aplicar la NIC 8 en cuanto al tema de lo que llamamos nosotros cambios en políticas, estimaciones y errores contables. Entonces mucho es error contable, mucho es el error contable, como lo dice la misma NIC 8, es por omisión, porque usted está omitiendo el uso de la norma. Está dejando de usar la norma, te está omitiéndola. Entonces, muchos de los ajustes se van a ir al patrimonio, se van a tener que hacer de manera retrospectiva. Entonces, es importante eso. Yo voy a aplicar la NIF 1 porque es una empresa nueva. Ahorita tenemos un caso importante, pero voy a meter un espacio ahí con el permiso de Harry, que va a hacer una presentación importantísima esta semana que entra. El tema del sector público. El sector público no ha adoptado la NIC SP33, que es esa adopción por primera vez. El sector público ha adoptado hasta la NIC 32 y tenemos 42 normas. Yo escribí un artículo y lo circulé sobre la NIC 32, la NIC 42, que son beneficios sociales. Los beneficios sociales, ¿por qué? Porque ahora el gobierno está dando muchos beneficios, o sea, está con el plan Proteger y otros planes, son beneficios que yo tengo que representar en los estados financieros. Entonces, en este caso, de que nos ocupa la NIC 33, aplicación por primera vez, entonces cuando ya el sector público la adopte, entonces dicen las empresas, voy a adoptar por primera vez. No, no puede adoptar porque usted ya viene adoptando desde el 2008. Desde el 2008 usted tenía la obligación de venir adoptando la norma, entonces no le aplica la NIC 33. A usted lo que le va a aplicar es la norma correspondiente a las políticas contables, porque usted quizá fue desobediente, no aplicó el tema de las normas, entonces le vamos a aplicar los errores. Entonces vamos a tener que aplicar esta norma, la NIC SP3, que sería políticas contables. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque podríamos estar cometiendo errores. Ahorita, pues la NIC 32 va a ser muy importante, concesiones. Vean que el gobierno dice que para efectos de salir adelante con la economía, pues va a tener que hacer obra pública concesionada. Entonces, la NIC 32 ahí sale. Entonces, les recomiendo que estudien mucho la NIC 32, ¿verdad? Bien. No sé si tienen más preguntas. Ahí fue porque vi esa pregunta, pero vamos a ver por aquí. El material presentado lo podemos obtener. Sí, claro, sí, les vamos a ofrecer el material. Claro que sí. Tenga por seguro que sí se los vamos a enviar. Vamos a ver. Excelente. Muchas gracias. ¿Podría presentar la filmina de la adopción? Sí, fue la que presentó ahorita. Muy bien. Bueno, veo que no hay preguntas, más que nada hay comentarios. Entonces, si no hay más comentarios, les agradezco mucho. O sea, honestamente, muy, muy complacido. Espero haber cumplido todas sus expectativas. No sé, don Manuel, que está por ahí, si va a hacer un cierre sobre el tema de la presentación de la noche de hoy. Bien, pues agradecerle a todos, de hecho, no, estamos súper bien. Creo que por el momento no hay más preguntas. Agradecerle a todos la participación. Sí, los vamos a tener al tanto de esta información a través de sus correos y que no olviden seguirnos a través de Facebook para conocer la agenda de las próximas charlas y poderse inscribir a través de igual de nuestra página web, que sería crecercontablecr.com. Pues no, agradecerle a todos y pues muy al tanto, ¿verdad? Porque vamos con la siguiente charla el próximo martes 5 a las 7:30 p.m. Igual en la página crecercontablecr.com lo pueden verificar. Muchas gracias y buenas noches a don Arturo. Gracias por la participación y colaboración. Muchas gracias. Pronto. Y gracias Muchas a gracias todos los demás colegas y profesionales. Gracias. Buenas noches.